Desde que nos hacemos conscientes de nuestra existencia, como desde los 5 años más o menos, comenzamos a hacernos preguntas sobre el mundo que nos rodea. Algunas de estas preguntas las vamos respondiendo a lo largo de nuestro crecimiento. Pero hay un punto de la vida en el que, desde que nos independizamos de nuestros padres, tenemos que empezar a valerlos por nuestra cuenta. Y ahora en ese momento nos damos cuenta de que ya no tenemos tanto tiempo libre como teníamos antes. A partir de entonces, pasamos a tener muchos más deberes de los que teníamos en la infancia, en los que solo teníamos la responsabilidad de estudiar para sacar buenas notas. Ahora, además de trabajar, hay que considerar otras cosas, como administrar nuestro dinero, saber comportarnos en sociedad, entre muchas otras cosas. Ante tanto tiempo dedicado a estos deberes, el poco tiempo libre que nos queda se lo dedicamos principalmente al descanso. Es en estos momentos en los que a veces pueden volver algunas de esas preguntas que nos hemos hecho desde la infancia y que aún no hemos podido responder, pero precisamente debido a este agotamiento mental, tratamos de ignorar estos momentos de reflexión interna, que podríamos considerar improductivos para nuestro modo de vida tan ajetreado. Existe una de estas reflexiones internas que resulta clave para ayudarnos a comprender nuestra realidad, y esta resulta ser, valga la redundancia, el buscar darle un significado a la realidad que nos rodea, y cuál sería nuestro papel dentro de la misma. Para esto vamos a tener que tratar de comprender qué significa la realidad, lo cual es más complicado de lo que parece. En este video trataré de exponer algunos de los antecedentes históricos en los que se ha tratado de dar respuesta a esta cuestión, utilizando la filosofía. He tratado de analizar muy superficialmente algunas de estas corrientes filosóficas que abordan este tema. Después intentaré decantarme por la corriente que nos pueda ser más útil para el desarrollo de nuestras vidas. Para esto, he apelado al uso de sentido común. Tras el lanzamiento de la película The Matrix, allá por el año 1999, se estaba en un contexto de transición al nuevo milenio, en el que la revolución informática comenzaba a tener un gran impacto en nuestra sociedad. La tecnología había iniciado de una fase analógica, que estaba basada en la corriente eléctrica, a una fase digital, basada en la información discreta, o sea, lo que conocemos como código binario, o ceros y uno. Para ese entonces la tecnología digital todavía estaba en pañales. Por esto, la idea de que fuera posible una realidad simulada simplemente no la contemplábamos. De hecho, en su momento considerábamos a la película como ciencia ficción. Pero la digitalización ha avanzado mucho desde entonces. En la actualidad se nos plantea la realidad virtual, mediante el nuevo concepto del metaverso. Actualmente ya se comercializan gafas de realidad aumentada. Este invento viene a ser una evolución de la comercialización de la primera pantalla, la televisión. La evolución futura de esta tecnología, aunque no se sabe a ciencia cierta, podemos afirmar que sigue la tendencia de ser cada vez más inmersiva, en lo que es una simulación de la realidad cada vez más efectiva. La posibilidad real de que se pueda crear una realidad simulada como en la película The Matrix nos trae a colación el planteo filosófico que mencionamos en la introducción del video, por lo que podemos tomar este planteo como punto de partida para decidir tomarnos la pastilla roja e indagar más sobre la posibilidad de que exista una falsa realidad impuesta por algún ente externo. La primera tarea a hacer es darle una definición a esta palabra tan importante, la realidad. En la práctica todos sabemos lo que es la realidad, pero resulta ser una de esas palabras en las que, aunque sabemos lo que significa, en la práctica nos cuesta mucho darle una definición con palabras. Si buscamos en el diccionario de la Real Academia Española, nos topamos con que existen 3 definiciones de la realidad. 1. La existencia real y efectiva de algo. 2. Verdad. Lo que ocurre verdaderamente. 3. Lo que es efectivo o tiene valor práctico, en contraposición con lo fantástico e ilusorio. Resulta interesante la vinculación directa entre la palabra realidad con la palabra verdad, que resulta ser la segunda definición que nos da la RAE sobre la realidad. Además, la palabra verdad aparece como primer sinónimo dentro de la primera definición,
por lo que, para fines prácticos, en este video vamos a utilizar ambas palabras como sinónimos. Los primeros registros históricos que tenemos sobre la posibilidad de una realidad simulada la encontramos ya en la antigua Grecia, milenios antes de que surgiera la primera pantalla. Aún así, en esta época ya se había conceptualizado la posibilidad de un metaverso, por lo que merecen un gran mérito estos grandes filósofos de la antigüedad. El contexto histórico-cultural es la ciudad de Atenas en el siglo IV a.C. En esta ciudad había una rica tradición filosófica. El filósofo Sócrates había sentado las bases de la filosofía occidental, con su método de indagación y diálogo. Este se basa en formular una pregunta y ante cada respuesta formula otra cada vez más profunda. Es a partir de este método que surgirá la famosa frase: "Solo sé que no sé nada". Uno de los discípulos de Sócrates fue Platón, quien presenció la muerte de su maestro a manos del gobierno ateniense, debido a sus ideas y sus formas de cuestionar la autoridad. Esta experiencia llevó a Platón a cuestionar la autoridad del gobierno, lo que lo influyó en la creación de su teoría del conocimiento y naturaleza de la realidad. En su teoría, Platón distingue la existencia de dos mundos: el mundo sensible, que es el que percibimos con nuestros sentidos, y el mundo ininteligible, de las ideas y formas perfectas que solo podemos entender con el uso de la razón. Para poder explicar su teoría a sus discípulos de forma sencilla, Platón les plantea la alegoría de la caverna, que plantea lo siguiente: unas personas han estado toda su vida encadenadas en una cueva, mirando solo las sombras que se proyectan en una pared. Para ellas, estas sombras son toda la realidad que conocen. Un día, una persona logra liberarse y salir de la cueva. Al principio, la luz del sol lo enceguece y le cuesta ver, pero poco a poco se da cuenta de que el mundo fuera de la caverna es mucho más amplio y real que las sombras que veía antes. Esta persona regresa a la cueva para contarle a los demás lo que ha descubierto, pero ellos no le creen y prefieren seguir mirando las sombras. En el mito, el mundo sensible en principio serían las sombras proyectadas, pero para el liberado pasa a ser el mismo mundo que experimentamos nosotros. En base a esta alegoría, Platón plantea que, teniendo en cuenta que vivimos en un mundo sensible, cada individuo puede percibir la realidad de manera distinta. Sabiendo que cada individuo percibe la realidad sensible de manera distinta, surge aquí una pregunta muy interesante. ¿Es posible conocer una verdad que sea universal? Recordando que para este video, verdad y realidad son sinónimos, lo que queremos saber es si la realidad es universal o es relativa a cada individuo. Para saber si es posible llegar a la verdad universal, tenemos que plantearnos la posibilidad de la duda hacia todo planteamiento establecido previamente. Al hacer esto nos estaríamos adhiriendo a una corriente filosófica conocida como el escepticismo. Si nos adentramos en esta corriente, tarde o temprano nos vamos a topar con que no es posible llegar a ninguna verdad universal. Esto se traduce con que, según el escepticismo, la verdad es relativa a cada individuo. Para intentar llegar a una verdad universal mediante el escepticismo y la duda, el filósofo francés del siglo XVII, René Descartes, escribe su obra más famosa, Meditaciones metafísicas. En este libro llega a la conclusión de que podemos llegar a la verdad absoluta de que dudamos, y si dudamos, esto quiere decir que pensamos. De allí su más famosa frase: cogito ergo sum, pienso, luego existo. Aunque existe controversia de si la autoría de la frase le pertenece 100% a Descartes. Ahora bien, antes de llegar a esta conclusión, Descartes va a dudar de las matemáticas, encontrando la posibilidad de que éstas sean falsas. Esto en sí resultó ser un gran reto, ya que, a diferencia del mundo sensible, las matemáticas pertenecen a lo que Platón definía como el mundo inteligible. Lo que Descartes nos plantea entonces es la posibilidad de que existiera lo que él denominó como un genio maligno, que nos impondría una realidad simulada, tal como lo hacen las máquinas en las películas de Matrix.
por lo que merece reconocimiento que Descartes haya planteado un concepto como este siglos antes de que surgiera la informática. El problema surge cuando nos damos cuenta de que, si este genio maligno es capaz de manipular algo tan abstracto como lo son las matemáticas, nada lo impediría manipular también nuestra memoria. Teniendo esto en cuenta, no podríamos confiar de nuestro pasado. Esto haría que el mismo planteo de cualquier duda, que implica pensamientos del pasado, puedan ser manipulados también por este genio maligno, haciéndonos dudar incluso de la misma duda. Con esta conclusión, que refuta el planteo que nos hace Descartes, terminamos además sintiendo una especie de insatisfacción y vacío existencial. Ahora estamos más lejos de encontrarle un sentido a la vida que antes. Ante esto, lo más práctico que pudiéramos hacer es abandonar esta corriente del escepticismo y buscar alguna otra corriente filosófica que nos pueda dar alguna respuesta más satisfactoria. Volviendo a la cuestión de la verdad universal, en la cultura popular ha surgido una pregunta que nos puede ayudar a encontrar una respuesta. Parafraseando más o menos, la pregunta que se nos plantea es la siguiente: si un árbol cae pero nadie lo escucha, ¿igualmente hace ruido? Utilizando el sentido común, podríamos responder fácilmente que sí. Ahora bien, después del problema que nos dejó Descartes, filósofos posteriores, como por ejemplo el pastor protestante George Berkeley, nos plantearán que la existencia de las cosas materiales depende del sujeto que las percibe. Esto quiere decir que, para Berkeley, si nadie pudo percibir el ruido del árbol que se cayó, entonces en realidad no habría hecho ruido al caer. Es más, si nadie percibió la existencia del árbol, este en realidad nunca habría existido. Aunque sabemos que esto en realidad es un sinsentido, en la actualidad hay muchos filósofos altamente formados que verdaderamente creen en esto. Tal vez es por esto por lo que la profesión de filósofo tiene muy mala fama por ser improductiva, frente a otras carreras aplicadas como medicina, ingeniería o derecho. El planteo del árbol surge de un debate filosófico bastante antiguo entre dos corrientes, el idealismo y el realismo. Un buen ejemplo para poder explicar estas dos corrientes lo encontramos en la novela de Cervantes, Don Quijote, donde nuestro protagonista representa el idealismo en su máxima expresión, mientras que su fiel amigo Sancho Panza es el máximo representante del realismo. Precisamente, Berkeley es uno de los mayores defensores del idealismo, y es que el idealismo plantea que la realidad es puramente mental, por lo que la única forma de llegar a la verdad, según esta corriente, sería mediante la introspección. A la larga, esto va a derivar con que cada individuo va a llegar a la verdad sin necesidad de tener que interactuar con el entorno exterior, por lo que ya no sería necesario socializar. En base a esto podríamos inferir que la verdad de cada individuo va a ser distinta, y esto es precisamente lo que nos plantea el relativismo, que se contrapone a la existencia de la verdad universal. Todo esto suena muy similar a lo que nos plantea el escepticismo, corriente de la que habíamos dicho que trataríamos de alejarnos. Nos queda entonces indagar en el realismo. Con esto nos vamos a topar con que el mayor exponente del realismo filosófico también proviene de la antigua Grecia. Se trata del discípulo de Platón, Aristóteles. Respecto a Platón, aún existe en la actualidad debate de si fue realista o idealista, pero en el caso de Aristóteles hay un consenso general de que sí fue realista. Aristóteles es considerado el padre de la lógica clásica. Él va a darle sentido a la realidad mediante la creación de axiomas. Un axioma se define como una proposición tan clara y evidente que aceptamos como verdadera sin tener que demostrarla. En su libro Metafísica va a describir la existencia de 3 axiomas. El primer axioma, Aristóteles lo denominó como principio de no contradicción. Lo que esto no quiere decir es imposible, en efecto, que un mismo atributo se dé y no se dé simultáneamente en el mismo sujeto y en un mismo sentido. El ejemplo práctico más utilizado para explicar este axioma es la imposibilidad de que exista un círculo cuadrado, ya que un círculo por definición tiene unas características que contradicen las del cuadrado, por lo que se puede decir
que un cuadrado no es un círculo. Esto es equivalente a decir que un cuadrado es un no círculo, y por el axioma, un círculo no puede ser un no círculo. Con esto nos adentramos en el segundo principio, el principio de identidad, que nos dice que toda identidad es idéntica a sí misma, por ende, contraria a su negación. Volviendo al ejemplo práctico, un círculo es idéntico a un círculo, y es opuesto a un no círculo, dentro del cual se incluye al cuadrado. Esto parece tan sencillo que nos suena hasta redundante, pero la cuestión es que, al tratarse de un axioma, esto en realidad no lo podemos demostrar, simplemente lo aceptamos, por lo que un escéptico podría dudar de esto y ser coherente con su postura. Pero el coste de esto sería la negación total de la realidad, llevando al escéptico al nihilismo, que llevaría al extremo el problema que planteábamos al inicio del video. El tercer axioma es el principio del tercer excluido. En resumen, nos plantea que A es o no es, sin graduaciones de validez. O sea, que solamente puede ser o no ser, y no existe un punto intermedio entre ambos. Con estos tres axiomas podremos asegurar desde el realismo que el planteo de que la realidad es relativa a cada individuo es falso. Si bien cada individuo percibe la realidad de forma distinta, esto no quiere decir que no exista una verdad absoluta. No hay una correlación directa entre ambos planteos. Cabe preguntarse entonces, ¿cuál es la corriente que más impera en nuestra sociedad actual? Habiendo hecho un análisis previo de estas, la que parece apelar más al sentido común de la humanidad es el realismo. Pero, ¿es el realismo la corriente que impera en la actualidad? Precisamente, cuando intenté explicar el escepticismo, había hecho mención a esta sensación incómoda de vacío existencial. Lo que nos podemos plantear entonces es si esta sensación se ha presentado antes en la historia. Si nos informamos, podremos toparnos con que es en la actualidad en la que se han disparado trastornos mentales como depresión o ansiedad. En el pasado no se registran problemas como este, al menos no en la magnitud tan alta como se presencia actualmente. Considerando que corrientes filosóficas distintas al realismo tienen a sus principales adeptos de épocas posteriores a la Edad Media, si, al menos desde la antigua Grecia, sabemos que imperaba el realismo como corriente filosófica principal, podemos concluir que, desde cierto punto de la historia, el realismo ha perdido la hegemonía filosófica que tenía hasta entonces frente a otras corrientes distintas a la misma. Estas otras corrientes, al conllevar al relativismo de las cosas, terminarían tarde o temprano por negar la realidad. Lo que nos queda comprobar ahora es si existe alguna prueba o indicio de que en la actualidad se esté negando la realidad. Un ejemplo de un mundo en el que se niega la realidad lo podemos encontrar en la novela distópica 1984 de George Orwell. La novela nos plantea un estado totalitario que controla todo mediante la figura del Gran Hermano. Hay una escena particular en la que al protagonista Winston, el representante del Estado, O'Brien, le muestra su mano con 4 dedos, diciéndole que si Gran Hermano dice que son 5 dedos y no 4, Winston tendría que negar la realidad y aceptar que son 5 y no 4 dedos. Esta novela evidentemente nos quiere mostrar un caso extremo en el que se niega lo obvio, si así lo desea la autoridad. Pero en la actualidad no estamos tan lejos de llegar a esta realidad. Podemos dar 2 ejemplos muy concretos. El primero trata sobre la salud y la belleza. Sabemos que una persona con obesidad no es una persona saludable, por lo que incitar a que las personas se hagan obesas es perjudicial para la salud de la sociedad. Pero vemos que en la sociedad actual hay concursos de belleza en la que participan personas con una clara obesidad. Lo mismo ocurre con modelos de anuncios publicitarios. Esto impacta en nuestro subconsciente, haciéndonos creer que en realidad la obesidad podría ser algo normal, y por ende podríamos considerarlo también como algo saludable. El segundo ejemplo es mucho más controversial en la actualidad, tanto así que muchas personas, aunque sepan la realidad, no se atreven a decirla porque las consecuencias pueden ser la estigmatización y la cancelación, algo parecido a lo que sucedía en la novela de 1984 que mencioné anteriormente. Este ejemplo se trata sobre el sexo, masculino y femenino. Basándonos en el principio de no contradicción de Aristóteles, podemos afirmar que un hombre no puede ser una mujer y una mujer no puede ser un hombre.
Lo primero que tenemos que comprender es lo que significa un juicio según Aristóteles. El juicio es simplemente una oración con un sujeto y un predicado. Este último lo que hace es afirmar o negar un accidente del sujeto. El accidente a su vez viene a ser generalmente como un adjetivo que se le da al sujeto. A su vez, el sujeto puede ser de tres tipos: universal, singular e indefinido. Para comprender mejor cada uno de estos tres, el sujeto universal involucra el pronombre todos, mientras que el indefinido involucra el pronombre algunos, y para el particular simplemente se menciona el nombre particular del sujeto. Más adelante daré algunos ejemplos para que esto se comprenda de mejor manera. Sabiendo lo que es un juicio, podremos conocer lo que es un silogismo. Un silogismo es una inferencia en la que se puede llegar a una conclusión mediante dos juicios, que en este caso se le llaman premisas. Teniendo claro todos estos conceptos, Aristóteles se topó con un cuadro de oposición que se estructura en una matriz de 2×2, donde un eje es afirmativo-negativo y el otro eje es universal-indefinido. Se excluye el sujeto particular porque para este los silogismos son muy evidentes, ya que el universal es suficiente para demostrar el particular y el indefinido no nos aporta nada. Pongamos un ejemplo. Si digo, todos los cisnes son blancos, puedo predecir que si me topo con un cisne, será blanco. En cambio, si yo digo, algunos cisnes son blancos, no sabría predecir si el primer cisne que me encuentre sea blanco. En el cuadro se pueden apreciar 4 letras que representan los 4 tipos de juicios. A es universal afirmativo, E es universal negativo, I es indefinido afirmativo y O es indefinido negativo. Se puede apreciar juicios contrarios, que sabemos que son así por el uso del sentido común. Ahora bien, los juicios diagonales, aunque parezca más complicado de comprender, resultan ser contradictorios. Para comprender esto mejor, podemos volver al ejemplo de los cisnes. Si yo digo, todos los cisnes son blancos, y tú dices, algunos cisnes no son blancos, está claro que alguno de nosotros está mintiendo. Lo mismo aplica para el otro caso. Ningún cisne es blanco y algunos cisnes son blancos resultan ser también contradictorios. Se puede comprender que en principio este cuadro parezca algo complicado, pero si le ponemos un poco de empeño al tratar de analizarlo y memorizarlo, resulta ser bastante simple y sencillo. Además, como hemos estado aplicando el sentido común, podremos crear más ejemplos como el de los gansos y ver que estos siempre cuadran y tienen sentido lógico. Con este cuadro tendremos a nuestra disposición la herramienta más básica de la lógica clásica, en la que podremos atrevernos con más confianza a proponer un debate a aquellas personas que se adhieren a estos movimientos actuales que buscan promover la negación de la realidad. Estaremos pasando de tener un rol pasivo a iniciar un nuevo camino con un rol activo en nuestra búsqueda de la verdad. Le estaremos dando un sentido a nuestras vidas. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final del video. Si te ha gustado, no olvides a darle el pulgar arriba. Y si conoces a alguien que le interese en este tipo de temas, puedes compartir este video. Te lo agradecería un montón. Si te surgió alguna duda o quieres dar tu opinión del video, abajo también tienes disponible la caja de comentarios. Sin más que decir, me despido.